Buenos días, soy Sergio Negre Policarpo, gastroenterólogo pediátrico del Hospital Quirón Salud Valencia. La ingesta de alimentos, como las proteínas derivadas de los alimentos, en condiciones normales no produce una respuesta inflamatoria lesiva en el tracto intestinal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que desde el momento en que nacemos y vamos teniendo contacto con los distintos alimentos, empezando por lo que serían las proteínas de la leche, hasta posteriormente los que vamos introduciendo con la alimentación complementaria, se va produciendo una evolución, una maduración en lo que sería la tolerancia de nuestras células, de nuestro sistema inmune, hacia dichas proteínas y dichas sustancias que vamos ingiriendo. Esta respuesta se denomina tolerancia oral. Para lograr esta respuesta inmunológica adecuada, nuestro sistema inmune no solamente tiene que ser capaz de distinguir lo propio de lo ajeno, sino que también debe aprender a distinguir entre lo que es inocuo y lo que es amenazante. Un ejemplo claro de este reto es el propio tracto gastrointestinal. Es un punto de contacto muy amplio, de hecho es el más amplio que existe entre el ser humano y el ambiente externo. Llega a alcanzar en adultos una superficie de al menos 300 metros cuadrados, con lo que todo ello supone, y se halla bajo la exposición de más de 30 kilos de proteínas alimentarias cada año. Con todo esto, debemos añadir los millones, incluso trillones de bacterias que residen en nuestro aparato digestivo y de las que hablaremos posteriormente en otros vídeos. Esto supone lo que llamamos una carga antigénica de gran envergadura. Para lograr la tolerancia se producen una serie de complejas interacciones inmunológicas que limitan esta respuesta inflamatoria nociva y al mismo tiempo evitan las invasiones infecciosas, porque también al ser una puerta de entrada de gérmenes, esto condiciona que estemos expuestos a diversas posibilidades de infecciones, bien por parásitos, bien por bacterias o bien por virus. Cuando fallan estos mecanismos de tolerancia antigénica, se provocan no solo ya enfermedades alérgicas, sino también otras enfermedades como pueden ser los trastornos inflamatorios. Desde el punto de vista clínico, además, hay otra serie de reacciones adversas a alimentos, cuyos síntomas no son mediados por ese sistema inmune, pero que se asemejan a lo que serían las manifestaciones alérgicas. De estas también hablaremos en otros momentos. Bien, lo que serían las reacciones alérgicas a los alimentos tienen dos tipos de categorías. Por un lado, se encuentran las mediadas por IgE y por otro lado las no mediadas por IgE. Cuando hablamos de IgE estamos hablando de una molécula que es la inmunoglobulina E. Y la característica fundamental de esta alergia mediada por inmunoglobulina E es la generación de una serie de células, que son los linfocitos colaboradores específicos, que lo que hacen es detectar la molécula que produce los síntomas característicos y hace que se liberen una serie de sustancias en sangre que son las que nos producen esos síntomas. Hay pacientes que están sensibilizados a determinados alérgenos, es decir, que en sangre aparecen estos anticuerpos frente a estos alérgenos, pero no tienen síntomas asociados. Es decir, podemos estar sensibilizados o bien ser alérgicos como tal y tener síntomas clínicos asociados a el que tomemos esos determinados alimentos. Cuando se produce el contacto con el alimento, se produce una liberación de estas sustancias y da lugar a tres principales grupos en relación con los alimentos. Por un lado, estaría el síndrome de alergia oral. Este es más común en los adolescentes y se produce en contacto con frutos, vegetales, nueces, aunque a veces existe una reacción cruzada con pólenes. La reacción es inmediata en el contacto con la mucosa oral y se produce una respuesta rápida, pero localizada a nivel de lo que sería la boca. Por otra parte, tenemos lo que es la anafilaxia. La anafilaxia se puede producir a cualquier edad y cualquier alimento lo puede producir, pero son más graves asociados a cacahuete por lo que está descrito actualmente en la literatura médica. Se produce una reacción conjunta que puede estar a nivel de piel, a nivel gastrointestinal y a nivel general, a nivel sistémico, incluso respiratorio. Tienen que darse varios de estas manifestaciones para considerar que estamos ante una anafilaxia. Es la que puede suponer un riesgo incluso vital y en caso de que se haya producido, poder ser susceptible de tener que llevar adrenalina encima para evitar que se produzcan este tipo de cuadros. Y por otra parte, tenemos la anafilaxia por alimentos inducida por ejercicio. Esta es más común en adolescentes y el trigo es el desencadenante más común. Se tiene que producir un ejercicio intenso dentro de las siguientes 2 horas a la ingesta del alimento y en ese caso se desencadena una anafilaxia.
El ejercicio lo que hace es disminuir el umbral de activación de lo que llamamos las células cebadas, que son las que van a liberar esta serie de sustancias y que van a condicionar esta clínica. Y por otra parte también aumenta la absorción del alérgeno y por eso se producen estos síntomas. En cualquier caso, existen otras manifestaciones, como puede ser la esofagitis eosinofílica, la gastritis eosinofílica, que iremos comentando en posteriores vídeos. Espero que les haya quedado claro en esta pequeña introducción inicial y posteriormente iremos profundizando en las diferentes categorías, cómo actuar, cómo prevenirlo, cómo tratarlo y qué enfoque damos desde la consulta de gastroenterología y nutrición pediátrica. Un saludo.